exposición. Bueno, en esta oportunidad les voy a tratar de hablar un poco de mi proceso desde súper los inicios, digamos, desde que hice la licenciatura en la Católica y cómo devino mi trabajo hasta lo que estoy haciendo ahorita, que de alguna manera sigue conectándose con algunas líneas, ¿no? Entonces, como que no me he despegado del todo de ciertas preocupaciones que he tenido en mi proceso artístico y como que vale la pena siempre rever, ¿no? Como es chévere. No quise como presentar demasiado estructurado esto porque también quería aprovechar que cada vez que uno habla siempre surgen cosas nuevas, siempre surgen otras lecturas, entonces eso como que ayuda. Entonces, bueno, les voy a compartir pantalla y ya. Bueno, si algún momento después quieren volver a ver mi portafolio, tienen aquí la página de ernest.com, en vez de la L pongo el 3. Acá un poco tienen una selección de mi trabajo. Entonces voy a empezar con una de las obras como que más largas. Esta fue, digamos, con la que yo me gradué de la licenciatura en la Cato. La idea un poco de esta obra que terminó siendo titulada como Fobia era pensar un poco en este aspecto como casi tratar de pensar en la materialidad de las ideas, ¿no? En eso que es un poco contradictorio, ¿no? Paradójico de lo material, de lo inmaterial. Entonces, tratando de escoger cuál sería un poco esa situación que me gustaría materializar o que día a día se materializaba, era justamente la fobia, ¿no? Pensando en estos miedos extremos o en estas sensaciones extremas que se materializan en incapacitarte, imposibilitarte, perdón, estoy súper trabado, o detenerte, ¿no? Pero que sin embargo son estas fuerzas que de alguna manera se materializan, ¿no? A través de tus ideas, a través de tu cerebro, a través de estos síntomas, ¿no? Que se presentan con las fobias. Entonces, fue un ejercicio chévere que me planteé en mi tesis y la idea era justo como poner en este límite entre lo material y lo inmaterial una serie de imágenes, ¿no? Entonces yo empecé ahí con mi exploración de lo digital. Entonces, en esas épocas yo me pensaba como ilustrador, entonces, bueno, no, al final no funcionó muy bien como ilustrador, pero bueno. Entonces hice una serie de 39 imágenes, para no decirles necesariamente ilustraciones, o bueno, también funcionan como ilustraciones, de sesiones en las que yo me expuse, ¿no? A diferentes situaciones que sabía que me podían provocar estos lugares de fobia, ¿no? Estos encuentros de fobia. Y sin querer queriendo en esas imágenes también surgieron un poco de ideas que a futuro empiezo también a explorar, mejor dicho, en el presente empiezo a explorar a través de la identidad, ¿no? De la identidad sexual, de la identidad corporal o de cualquier forma de identidad que se pueda pensar, ¿no? Bueno, entonces aquí tienen estas imágenes que salían como un poquito procesos mandálicos, y me refiero a mandálicos porque nunca me propuse bocetos ni imágenes previas, nada de nada, simplemente me, me, me enfrentaba a esta situación a la que sabía que me podía exponer como para provocar esta materialidad de la que les hablo. Y luego llegaba a la computadora y empezaba a utilizar el programa, el Adobe Illustrator para empezar a dibujar, ¿no? Entonces, por lo general empezaba con un color, una forma, una línea, super Kandinsky, ¿no? Entonces de ahí empezaban a surgir estas imágenes que coincidían muchísimas veces, mejor dicho, todas coincidían en unas versiones de caras, ¿no? Siempre terminaban siendo unos rostros, una suerte de rostros un poco sugestivos, ¿no? Entonces por aquí tienen estas imágenes y era muy chévere el trabajo porque después era tal la fuerza a la que me expuse, ¿no? Como que con estas cosas muy fuertes, ¿no? Muy negativas, que no trataba de verlas como negativas, sino simplemente como fuerzas de materialidad. Y un poco para tratar de ceder un poco en ese aspecto y no terminar de volverme loco, básicamente empecé a escribir una serie de textitos, ¿no? Que les acompañaban, entonces fue muy chévere porque en la exposición que se hizo en lo que antes era el Pobre Diablo y ahora es la N24, se expusieron las imágenes junto con unos textos, ¿no? Entonces
trataba también muchísimo de hacer estos procesos iniciales de pensar a esta dicotomía o este diálogo entre la computadora y el ser humano, ¿no? O sea, y también estas semejanzas, ¿no? Cuando hablamos de computadora, el hardware y el software, y cuando hablamos de ser humano, como casi siempre nos concebimos como algo físico y algo mental también, ¿no? Y como separamos estas dos ideas, a pesar de que yo trataba también como de cuestionar, ¿no? De no separar estas dos ideas, sino de que se vuelva siempre una mezcla, siempre como una sola masa en la que oscilan o dialogan todo el tiempo estas dos concepciones, ¿no? Entonces por ahí también iba con mi computadora a tratar de pensarle como esto material e inmaterial, entonces cómo la imagen se manifiesta a través de la pantalla, ¿no? Entonces tenía esta materialidad digital, no sé, estoy repitiéndome mucho con esas frases, pero iba por ahí, ¿no? Entonces, bueno, en esta página, en mi portafolio, ven ustedes una selección, realmente eran como 39 imágenes, escogí unas 20 que eran como las que más me gustaban o que de alguna manera como en la apariencia como que se asemejaban más, ¿no? Empecé como a desarrollar este estilo como súper geométrico, súper geometría sagrada, también un poquito eso. Y ahí empecé como también a darme cuenta de mi fortaleza gráfica, ¿no? Siempre fui súper gráfico y bueno, para esto no les conté, pero antes de estudiar artes visuales había estudiado diseño gráfico, entonces tenía también como estos conocimientos previos, ¿no? Que de alguna manera me olvidé cuando estudié la licenciatura, hice muchas cosas en la licenciatura, hice pinturas y dibujos, esculturas, o sea, me gustó mucho experimentar, pero ya cuando se trató de mi tesis volví a lo que un poco ya tenía más claro, ¿no? Que era este aspecto como más diseño gráfico, ¿no? Entonces también fue lindo cómo proponer estas figuras un poco raras, que no necesariamente son muy publicitarias, ¿no? Entonces también fue súper conflictivo porque cuando me propuse como ilustrador, ¿no? Presentaba esto como portafolio y creo que no les parecía muy comercial a la gente, pero a mí me encantaba, ¿no? Siempre me gustaron mis imágenes raras. Y también era eso, también me gustó mucho cuando trabajé con los colores, hablando del diseño también, ¿no? Como este positivismo casi tóxico que te otorga la publicidad, ¿no? Y a través de los colores también te fomenta esta idea de estar siempre positivo y ser alegre. Entonces escogí como colores muy neón y muy alegres, pero les di la vuelta, ¿no? O sea, traté de colocar estos temas un poco oscuros de los miedos y las fobias, entonces salieron estas figuras súper, súper extrañas, ¿no? Súper diferentes, ¿no? Entonces, bueno, acá ven esta selección de imágenes. Es un proyecto bastante personal, ¿no? Empecé como de una manera muy autorreferencial con mi trabajo y fue con esto con lo que partí, ¿no? Pero fue muy chévere porque empecé ya como a preguntarme también en esa noción de representarse y no solamente como con una imagen, sino también en la distribución de la imagen, ¿no? Entonces pensemos también que cuando yo produzco este trabajo, empiezan a surgir de manera un poquito más fuerte las redes sociales, el Facebook sobre todo, ¿no? O sea, cuando yo estaba empezando esto, con el Byron estábamos saliendo de High Five para empezar en Facebook, ¿no? Entonces era la novedad, pero una de las cosas chéveres y que conceptualmente me gustaba mucho era pensar que uno para acceder a una red social tenías que ubicarte en un espacio específico, no tenías que sentarte en una computadora para entrar a Internet. Entonces también era como una cosa chévere que empieza a reflejarse en el trabajo, en el proceso que tengo, porque obviamente nosotros en este momento estamos en una situación más ubicua con la tecnología, ¿no? Ya no es esta cuestión de conectarse con, sino más bien de cómo estamos siendo intervenidos o como vamos a ver más adelante que trabajo con realidad aumentada, todas estas tecnologías tienen una suerte de un concepto amplio de la realidad aumentada, ¿no? Todo lo que nosotros vemos en el teléfono de alguna manera enriquece nuestra realidad y empezaba a surgir con estos pasitos de bebé que empecé a dar, ¿no? Entonces, bueno, en el siguiente trabajo que van a ver, sigo un poco con mi trabajo de vectores y en este caso hice un pequeño proyecto, es más chiquito, se llamaba Versión Plausible y empecé a robarme fotografías de mis personas más allegadas, ¿no? En este caso de mis compañeras de la universidad, entonces les robé como varias fotos de Facebook,
pensando que, claro, cada uno trata de colocar su foto más, en donde se le ve más bonito, ¿no? Más perfecto. Y, y fue muy chévere porque empecé a hacer como un juego de Frankenstein, ¿no? Entonces me robé la mejor nariz, los mejores ojos, la mejor boca, el mejor pelo, las mejores cejas, y recompuse esas imágenes y hice una serie de retratos de mis amigas, ¿no? Entonces, obviamente salían unos retratos súper rígidos, súper inhumanos, demasiado geométricos y balanceados de un lado con el otro lado, justamente porque no correspondían, ¿no? Finalmente no correspondían esas imágenes a la que podían corresponder, que era esta versión exagerada de ser perfecto en una red social, ¿no? Entonces, fue muy chévere porque seguía como con este eco de lo que pasó en el proyecto anterior. Esto me acuerdo que se expuso en la Alianza Francesa. Creo que expusimos con el Byron también ahí en una, ya no me acuerdo el nombre de la exposición que organizaron en un lugar. Everness. Everness, ¿no? Sí, que expusimos en el Everness y se expuso también como con una serie de regla cuadriculada, ¿no? Un poco para jugar con esta idea de la cuadrícula que ya se empieza como a mostrar a futuro en Instagram, ¿no? Entonces era una cuestión que todavía no pasaba mucho, pero la cuadrícula como que se empieza a establecer mucho más en Instagram y en otras redes sociales como de citas y esas cosas, ¿no? Entonces me gustaba muchísimo también como pensar este nuevo habitáculo que tenemos, ¿no? Porque finalmente esta fotito que nos representa en un casillero es casi como nuestro habitáculo, nuestro lugar de habitación en lo virtual, ¿no? Se sintetiza, nos sintetizamos en esta cuadrícula que todavía tiene ese principio, ¿no? Esa característica ahorita justo que estamos hablando por Zoom, ¿no? Todavía estamos siendo capturados por una cuadrícula, estamos siendo sintetizados en una cuadrícula por videoconferencia. Entonces, bueno, finalmente un poco para despedirme de los vectores, porque también como que me empecé a cansar, ya no, me salía demasiado rápido, me salía demasiado fácil, era una cosa que como que ya me estaba acostumbrando y me empezaba a sentir cómodo y eso me incomoda mucho la comodidad. Entonces me despedí de los vectores, un poco de mi trabajo con vectores, con esta serie chiquita que se llama Fauna y que la empecé a realizar cuando me cambié a vivir a Buenos Aires y que fue como toda una movida, ¿no? Porque no, como que no lo tomé necesariamente bien. Eh, Capaz, bueno, vale la pena destacar que sufro un poco de ciertas ansiedades, ¿no? Tengo problemas de ansiedad, entonces me ayudó mucho como esta terapia mandálica para trabajar también con estas figuras, ¿no? Entonces empecé con la premisa de la negación, utilicé la palabra negación y cada vez que pensaba en la negación se me venía a cerrar los ojos, ¿no? Para negar una cosa cierras los ojos, entonces, y siempre que cierras los ojos ves una pantalla color carne, ¿no? Entonces era como muy chévere y empezaba con esa premisa, ¿no? Ver, cerrar los ojos, tener esta pantalla color carne que surge por la luz solar que traspasa esta delgada capa de piel y que además tu cabeza, como todo el tiempo, trata de conceptualizar, ¿no? Siempre trata de darle nombres y definiciones a las cosas que ve. Siempre, no sé si les ha pasado que ven estos bichitos, ¿no? O capaz estoy enfermo, pero bueno, no importa. Uno ve esos bichitos, ¿no? Entonces trataba como de racionalizar esos bichitos y darles formas más específicas, ¿no? Más animales. Y, y me confortaba, ¿no? Trabajar con mis figuras que me gustaba mucho trabajar y mis colores. Entonces surgió esta serie chiquita que se llamaba Fauna, ¿no? Justamente estos bichitos, ya no me acuerdo el nombre después le voy a buscar en internet porque justo tienen nombre estas partículas que uno ve en, en los párpados, pero bueno, iba por ahí este trabajo, ¿no? Entonces, fue muy chévere porque creo que también, adem eh, además de que me sentía cómodo y que me incomodaba, pero en cierto modo como que ya me sentía orgulloso de las formas que conseguí con estas imágenes, ¿no? Ya me gustaba bastante, eran un poco más complejas, lograba figuras como más complejas, entonces me gustaba mucho. Y los colores, ¿no? Siempre tuve como esa facilidad de escoger bien colores, eso es algo que me gusta mucho, a mí jugar mucho con colores. Eh, Entre esas figuras, bueno, un poco de la que me gusta destacar mucho es que empecé a obsesionarme un poco con la figura de San Sebastián,
que es un icono adquirido de la cultura gay, ¿no? De la cultura queer. Entonces me quedé pensando mucho en eso, aparte por un profesor que le encantaba como hablarnos de esta figura en una de las clases de la maestría, ¿no? Entonces yo hice mi propia versión del San Sebastián, un poco San Sebastián es Cyberpunk, Evangelion, porque además soy súper fanático de los videojuegos y por ahí también conecta con lo que hago después. Soy mucho gamer y todas esas cosas, entonces me gusta como esa onda, ¿no? Entonces empecé como con esas ideas, ¿no? Siempre capaz tuve esa frustración de que de algún modo, algún momento, en algún buen lugar, poder aplicar mi trabajo este trabajo que están viendo capaz en un videojuego, ¿no? Me gustaría mucho. Eso con respecto a fauna, este trabajo, creo que sí se hizo en una exposición chiquita, una exposición de graduados de la Cato, ahí se exhibieron una de las 3 piezas de este trabajo. El resto no se han exhibido nunca, de alguna manera ahorita les estoy compartiendo un poco la historia de las piezas, que también es chévere. Y por acá hice una selección de las cosas que como que me parecieron más rescatables de los experimentos que hice en mi maestría y empecé a trabajar con la idea del glitch, ¿no? Con esta idea de conceptualmente del error en el archivo, ¿no? De destacar el error de un archivo que se da casualmente, ¿no? Que se da por un desgaste físico y ahí empezamos a hablar un poco de lo de abajo, ¿no? Desgaste físico del hardware que genera o que provoca, digamos, un error también en el archivo digital, ¿no? En este caso, perdón un ratito por si acaso, voy a ver el chat. Bueno, sí, del Google iría mismo. Eh, en este caso, me tomé un poco la molestia de modificar un poco la idea de destacar ese error que se da solo en la imagen o en el archivo digital, un poco para inducirlo, ¿no? Y por eso un poco el título es glitch poético, inducido poéticamente, ¿no? Entonces, en este primer proyecto que hice, que lo presenté en mi maestría, trataba un poco de pensar en esta idea del balance, ¿no? En esta idea de la culebrita que se muerde la cola, que se me fue el nombre del Ouroboros, ¿no? Entonces estaba tratando de pensar en lugares o momentos que se dan cotidianamente con esta idea ourobórica, si existe el término, cíclica, ¿no? Casi también como el mito, como el cuentito de Sísifo, ¿no? Del tipo que carga la piedra, se le vuelve a caer y sigue con la misma onda, ¿no? Que es un poco más pesimista que la idea del Ouroboros, ¿no? Que son también dos lugares mismos de pensar estas ideas, ¿no? Cíclicas. Entonces, bueno, me acordé un poco del juego de piedra, papel, tijera y de la forma que está constituido y de las reglas, ¿no? Que se supone que es un juego que a priori es completamente balanceado, ¿no? Existen 3 elementos, el un elemento es débil ante el otro elemento y así siguiendo con esta idea de triángulo, ¿no? Entonces el uno le mata al otro, el otro le mata al otro y esa es un poco la idea del jueguito que hacíamos de niños, ¿no? Entonces hice un poco esta idea de video performance, video registro, entonces empecé a a grabarme utilizando los 3 objetos. En la primera es obviamente la tijera, en el otro estoy aplastando un pedazo de papel, en el otro boto una piedra. Entonces también quería como conseguir una idea, un ambiente un poco como no tan lúdico, sino más bien una cosa como más de desgano, más gris, ¿no? Porque empezaba con una onda un poquito más pesimista, más grisácea del juego. Y fue un trabajo muy chévere y muy tedioso porque a los 3 videos les desmenucé básicamente con el Final Cut, con un programa de edición de video, les grabé como imágenes en JPG, salieron como 2000 imágenes y a las 2000 imágenes les abría como si fuesen texto en la compu, ¿no? Entonces les ponía abrir con y le abría con el programita el TextEdit y me salían estos códigos, ¿no? Es el código del que está formado la imagen. Entonces aquí intervenía de imagen en imagen con la palabra que se supone que le hacía daño a lo que estaba representando el video, ¿no? Entonces también era un juego como de cruce de lenguajes, que era la idea de la maestría que seguimos con Byron. Y luego recompuse los videos y los videos destruidos, digamos, o modificados, glitchados en otro sentido, formaban esta composición que fue la que se montó finalmente, ¿no? Y que logré exponer en la Expo Constelaciones que se hizo en la Cato, en el Centro Cultural
de la Católica. Entonces, a pretexto también de la exposición de la Cato, porque esto nunca lo hice físicamente, se presentó como video nada más, como un registro en video, quise pensar también el dispositivo de exhibición, ¿no? Que me gustaba mucho también pensar la pantalla, reflexionar la pantalla y la materialidad de la pantalla. Entonces decidí que la pantalla, y perdón que lo repita tantas veces, sea también un significante fuerte y tenga que ver muchísimo, tenga mucha relación con las acciones que se presentaban o que se encarnaban, que me gusta mucho esa palabra, en los videos descompuestos, ¿no? Entonces aquí tienen una imagen detalle un poco de cómo se hizo el montaje y estas pantallitas se construyeron con arena, con papel picado y con escarcha plateada porque no tenía escarcha metálica, ¿no? Entonces por ahí se me fue un poco la idea, pero funcionó bien. Fue una bonita experiencia porque conseguí, no se nota, no le hace justicia a las imágenes, pero la escarcha y la combinación de la arena y el papel le hacen muy lindo al video, ¿no? Le dan un brillo muy bonito en la exposición, ¿no? Y del mismo modo me gustó mucho también pensar en el aspecto instalativo, entonces ahí con Pancho me acuerdo del no lugar que ese rato acolitó con el montaje, le conté la idea de que quería la proyección sea hacia el suelo, ¿no? Que sea como justamente pensar a tres personas que están sentadas en ese lugar, ¿no? Como que verles desde abajo, ver el video desde abajo, entonces se hizo esta proyección muy chévere que quedó, ¿no? Muy sencillita, pero muy chévere. El trabajo es lindo, el trabajo es muy gracioso porque obviamente no es espectacular, no es que se den unas imágenes espectaculares, pero lo que lleva detrás, ¿no? El hecho de haberme pegado horas y horas de paciencia, de desmenuzar los videos, de uno en uno escribirles las palabras, a veces se dañaba completamente la imagen, así que la volví a hacer. Fue un trabajazo y fue súper lindo, ¿no? Porque de alguna manera también recuperé esta actitud casi mandálica que la tenía en fobia, ¿no? De tener paciencia y de hacer de cosa en cosa para luego destruirla completamente, que es un poco la idea esta del mandala, digamos, no sé, lo poco que sé de eso, ¿no? Tampoco me quiero atrever a decir que sé mucho de los mandalas. Eh, sí, finalmente con este video también, para reforzarle un poco la idea de ciclo o compensar de alguna manera también los audios, se intercambiaron, pero en esta manera a la reversa, ¿no? O sea, el audio que le ganaba al otro se hizo como al revés, ¿no? El uno se hacía como a reloj y el otro contra reloj. Entonces, de alguna manera también conseguí balance entre los lenguajes, ¿no? Lo sonoro, lo visual, lo verbal, están todos involucrados de alguna manera, representando, pero también efectivizando lo que tiene que pasar con el video, ¿no? Y eso me gustó un montón, que de alguna manera el texto efectiviza, ¿no? O sea, ejecuta, le daña, le destruye de alguna manera, ¿no? No solamente se representa, no solamente es el texto que está puesto en la imagen y nada más. Entonces eso como que me dio muchísimas nuevas experiencias para lo que les voy a presentar después. Un poco para no aburrirles con esta sección, la otra pieza es esta que se llama El sonido del viento me hace sentir que el suelo en el que reposo se desvanece. En esta es otra experiencia con la misma metodología de este glitch poético, digamos. En este caso fue un video que grabé como muy casualmente, estando en Buenos Aires, me fui un día a un parque, estaba súper acostado en un día de otoño que soplaba el viento como loco. Entonces, claro, yo estaba como acostado y el árbol que se me movía como loco encima mío, ¿no? Y las nubes eran como súper locas y de alguna manera el efecto de ver las nubes y el árbol este moviéndose a lo loco y uno acostado fue muy chévere porque me dio mucha ansiedad y me hizo sentir completamente inestable, ¿no? Y el rato que racionalicé esa experiencia fue muy chistoso porque no había manera más contundente de estar asentado en un suelo, ¿no? De estar más fijo, más sujeto en el suelo. Sin embargo, por lo que pasaba encima mío, me sentía como en el aire, ¿no? Entonces fue una experiencia muy bonita la que me pasó y empecé a reflexionar de algo que me andaba pasando, que era pensar en la arquitectura y cómo la arquitectura está diseñada o no para las personas diversas, ¿no? Sobre todo para mí que nunca me sentí cómodo en los espacios públicos, ¿no? Entonces,
y empecé un poco a racionalizar en la arquitectura específicamente, ¿no? Entonces empecé a caminar por Buenos Aires, me empecé a acordar de Quito y de cómo las cosas estaban construidas para todas las personas o para cierto tipo de personas. Entonces, que estas arquitecturas finalmente estaban construidas para un tipo específico de persona y ni para él, ¿no? Ni para ese, ¿no? A veces ni para eso, sino por pura... No hay un diseño de ciudad, ¿no? No hay una forma capaz, ¿no? No hay un diseño de ciudad propositivo o interesante o incluyente, ¿no? Inclusivo, perdón. Entonces, este video lo hice con esta frase, que es la que les acabo de mencionar, por eso un poco me detuve a contarles la frasecita, porque esta frase fue la que en ese momento empezó a intervenir en cada una de las imágenes. En este video se formaron como unas 1500 imágenes de JPG, yo les abrí, le coloqué esta frase, les intervine, se modificó el video ligeramente, ¿no? Como ven, no es un glitch espectacular como el que estamos acostumbrados a ver cuando nos dicen glitch, pero es justamente por eso, ¿no? Quise ser muy honesto con el trabajo y que surja lo que surja. Si es que salió una rayita, si es que la imagen se dañaba completamente, se dañaba, simplemente le remontaba y era lo que era, ¿no? Entonces, era esta idea. Y tuve el chance de exponer este video en una de las exposiciones del orgullo que se dio en el CAC, creo que fue la tercera edición, no me acuerdo cuál de las ediciones del orgullo se expuso el video. Y asimismo igual me gustó un poco pensar en el dispositivo que esté como dejado en una esquina, ¿no? Esquinado, hablando justo de como arrinconado, ¿no? De estos lugares del margen y el contenido, ¿no? Y como la sala expositiva también se muestra como un contenido cuando colocas en el centro, en las paredes, y los márgenes cuando son estas esquinas o los lugares de arriba, los lugares de abajo, que me hacían mucho ruido y referencia a lo marginal, ¿no? Entonces, por ahí un poquito también fue esta experiencia muy sencilla de colocar la tele y que con el Edu Carrera que curó la exposición le conversamos, ¿no? Que era esta idea de no colocar la tele de una manera como convencional, ¿no? Sino que de alguna manera apoye a lo que quería eh, poner en consideración. Ah, aquí está la muerto, se llama Soy Paisaje, perdón, justo. Soy Paisaje del campo. Perdón. Bueno, de ahí les cuento un poco de mi primer gran fracaso, que se llama Mar de Despertantes. Esta fue mi tesis de maestría. Esta fue una experiencia súper chévere y le digo fracaso no de manera negativa, sino me gustó mucho haber fracasado en este trabajo. Y fue, bueno, por cuestiones de plata y otras cosas. La premisa de este trabajo fue ser muy radical. Estaba ya de lleno empezar las redes sociales y la idea de cómo las redes sociales nos demandan otorgar al sistema, otorgarle a Facebook, otorgarle a Instagram o cualquier otra red social, cada vez valores mucho más detallados de nuestra vida, ¿no? O sea, dónde estoy, con quién me encuentro, a qué local entré, qué compré, cómo me veo, cómo me escucho. Todas esas cosas registran las redes sociales, ¿no? O sea, tienen un compendio súper, hiper detallado de una persona. Entonces, eso como que me empezaba como a hacer mucho ruido porque yo hablaba de unas cosas como mucho más primitivas con fobia y con versión plausible, pero para este momento ya estábamos con otra idea completamente diferente de lo que era una red social. Interviene activamente en nuestras vidas y nos conecta. Entonces también quise un poco jugar conceptualmente con la idea de comunidad o sociedad, que bueno, ahí teníamos un profe que el Bayro se recuerda, que nos hablaba de un texto muy chévere que te hace, ya no me acuerdo ni el autor, pero te hacía una diferenciación muy chévere y marcada entre lo comunitario y la sociedad, ¿no? Entonces era como muy chévere, no me pregunten mucho porque ahorita las ideas se me vuelven. Bueno, entonces me fui muy radical con esta idea, quise hablar sobre lo colectivo, que también hacía referencia a otro autor que nos enseñaron en la maestría, que me gustó mucho, y quise ser muy radical, ¿no? Entonces un poco me planteé hacer una red social, básicamente. Entonces, estaba pensando, quiero hacer una red social en donde la gente no se entere quién es. Simplemente darles lo mínimo esencial para que piensen que lo que están recibiendo de información en su teléfono finalmente es otra persona, ¿no? O sea, lo más esencial de lo más esencial. Y asimismo quería que esa información súper esencial que compartamos unos con otros
sea algo que sea lo más común de lo más común, ¿no? Que nadie puede escapar, nadie puede decir a mí no me pasa. Entonces, planteándome esas consignas, la primera se solucionaba con algo muy sinestésico que ya les voy a contar de qué se trata bien, y la otra era pensar en lo más común que podemos tener entre todos, ¿no? Entonces, pensé en el sueño, pensé en el acto de despertarse y en el acto de dormir, ¿no? Que son actos que todos creo que compartimos más o menos, ¿no? En algún momento te duermes, en algún momento te despiertas, bueno, si sufres de alguna enfermedad del sueño, capaz menos, pero finalmente pasa, ¿no? Entonces, eran esos aspectos, esa tierra común, quería encontrar esa tierra común en la que todos podamos como establecernos y decir, ok, por ahí vamos, ¿no? Entonces, romper lenguajes, romper idiomas, romper todo este tipo de cosas y terminar colocando a todas las personas de un homogéneo. Entonces, en base a eso dije, bueno, ok, voy a hacer una aplicación. Esta aplicación va a funcionar como una alarma despertadora y, y voy a hacer que una persona despierte a otra persona. Pero no quería que sea una cosa muy directa ni que sepas, o sea, empecé a poner un montón de restricciones, no fue una cosa muy restrictiva. Entonces, tú te despertabas con la alarma y te surgía una serie de tonos de color, de símbolos, de figuras y de sonidos que se recomponían según lo que una persona había soñado, ¿no? Entonces, a ti te llegaba básicamente lo que la otra persona soñó, en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, en cualquier lugar, sino que tú no tenías la capacidad de saber qué soñó, ni quién es, ni cómo es, ni nada, ¿no? Básicamente sabías que solamente porque cambiaron acá los colores y los sonidos, venía de otra persona, ¿no? Entonces por eso lo llamo un poquito fracaso, porque fui súper radical con el proyecto y capaz sí se perdía, ¿no? Se perdía un poco la idea, o sea, exigía mucho de la persona, exigía mucho del usuario, exigía mucho pensar que esa era otra persona a la que le estaba llegando, ¿no? Y no cualquier cosa que el sistema estaba haciendo y te hacía creer que era otra persona, ¿no? Entonces, por ahí me gustó ser radical y que fracase un poco la obra y aparte, bueno, era muy, era muy costosa, costaba un montón mantener el servicio en Internet, costaba un montoncísimo y no me generaba réditos del proyectito, de la aplicación. Una de las opciones era colocarle publicidades por todos lados, que eso no quería que pase porque se rompía un poco con la experiencia. Entonces le dejé así, ¿no? Le dejé como borrador, lo presenté, funcionó un par de meses y le corté, no le seguí más, pero es muy chévere porque creo que es una de es como mi tercera línea que me gustaría seguir trabajando de las tres líneas un poco que manejo y que les voy a contar de pronto más adelante lo que mi próxima idea, ¿no? Mi próximo proyecto que ya con más calma y capaz con esta buena experiencia que tuve, puedo plantearlo de mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, entre otras cosas que se manifestaron acá fue justo como mis fortalezas en el diseño gráfico, en la animación, en lo cromático, que son cosas que me gustan mucho, no soy muy gráfico, digamos, entonces por ahí volvieron a manifestarse mis cosas, entonces también como que me gustó mucho, ¿no? No despegarme de esto muy visual que me gusta manejar. Tuve un corte, no trabajé en mucho más, me aburrí, o sea, siempre me aburro, siempre voy como a otros lugares, siempre voy con otras herramientas, siempre como que me desafío mucho. Entonces, estaba en un momento en el que quería ser como muy afirmativo. En este caso, como ustedes ven, soy muy radical y muy de escondido, muy de sellar cosas, de no otorgarte información, ser muy contrario, jugarle mucho a la contra a la red social o también a la idea de lo identitario, digamos. Entonces, empecé como por otra onda, ¿no? Empecé como a pensarme ya muy afirmativo y quería ser muy directo con mi aspecto queer, ¿no? Que es un poco mi línea, son mis líneas fuertes de trabajo, ¿no? La identidad, lo colectivo y lo tecnológico, que son mis tres líneas. Entonces, por aquí me fui directamente a lo queer, quería ser como muy affirmation. Entonces empecé con este proyecto que terminó llamándose Body Guider. Este fue un proyecto muy bonito porque me desafió en lo técnico, en lo conceptual, en lo personal y en mi relación y en pensar al otro también, porque un poco también esa era la idea, ¿no? Empezar al otro. Entonces, bueno,
la premisa justo fue como, quise encontrar un lugar intermedio también entre afirmarse, presentarse y no presentarse, ¿no? Entonces empecé a pensar muchísimo en lo virtual y en la realidad aumentada, y también empecé a pensar en las comunidades, en las otras comunidades queer, en toda esta riqueza hermosa que tiene lo queer. Quería enfocarme en los gamers, ¿no? Que son estas comunidades que de pronto no necesariamente salen a las calles, no se manifiestan físicamente, pero sí tienen como unas comunidades muy fuertes en lo virtual. Entonces, bueno, yo soy un gamer y tuve como mucha experiencia con juegos en línea masivos, en donde conocí a muchísima gente, y creo que fue una forma para todos nosotros de sobrevivir la adolescencia, ¿no? Entonces fue como bonito. Entonces quería hacerle un homenaje a eso y a pensar esta idea de esta versión virtual y del protagonismo, ¿no? Creo que todos quizás conectan que cuando juegan con un videojuego, tienen a su protagonista, y este protagonista un poco empieza a captar todas estas aspiraciones e ilusiones que tiene el ser humano, ¿no? La idea de ser un héroe, la idea de ser un protagonista, la idea de ser como diferente, especial, y tener toda esta aventura, ¿no? Entonces empecé como a tomarme estas ideas y también estas nociones complejísimas de un mundo virtual, ¿no? Que se daba a través de estos juegos masivos en línea, en los que es una segunda vida básicamente, ¿no? Tienes una moneda, tienes un montón de actividades, hasta cultivas, es muy loco, peleas, defiendes territorios, y todas estas ideas me empezaban a ser muy chéveres, ¿no? La idea de otros territorios, la idea de un lugar en el que tú eres soberano, tienes tus propias reglas y que no conecten nada con lo que pasa de pronto en el mundo real, ¿no? Entonces, por ahí empezó a surgir este proyecto. Entonces, bueno, la idea, la premisa era hacer una versión digital de mí mismo, volumétrica, detallada, pero vacía al mismo tiempo, ¿no? Porque un poco cuando uno trabaja con el 3D sabe muy bien que simula el hecho de estar esculpiendo algo con polígonos, pero finalmente esto es información, es inmaterial, ¿no? Pero por ahí entonces un poco les empiezo a hablar de mi idea de fobia, en la que empezaba a pensar la materialidad de lo inmaterial. Y asimismo, cuando empiezo a pensar en Body Writer, empiezo a pensar en esa afirmación de lo que no se puede afirmar, ¿no? De lo que está por fuera del lenguaje, de lo que está marginalizado, de lo que está por otro lado, y de lo que no demanda ser captado, sino que es a quien le guste, ¿no? Entonces empezaba también con esa idea como muy fija de no justificar nada, simplemente es lo que es. Entonces, bueno, empecé, una cosa es pensar, otra cosa es hacer, así que dije, bueno, voy a empezar a utilizar Cinema 4D, pero no tenía idea de Cinema 4D. Me costó un montón porque aprendí de cero Cinema 4D, y una cosa es aprender Cinema 4D para que hagas bolitas, para que hagas cuadraditos y hagas cosas como muy básicas, y otra cosa es plantearte hacer tu propio cuerpo en Cinema 4D. Entonces fue una locura. Eh, Hubo otras veces en las que me planteé aprender 3D, pero me aburrí y dije, no, esto no quiero, y estaba en mi lugar cómodo. De aquí salí totalmente de mi lugar cómodo, me desafié, me enfrenté a mí mismo, me enfrenté a mi propio cuerpo, me enfrenté a mis fallas y a mis cosas bonitas, todo ese tipo de cosas, y fue como muy chévere, ¿no? Fue muy chévere, fue una experiencia muy chévere de volver a verte, de volver a entenderte, o de verte por primera vez de verdad, ¿no? Y me empezaron a surgir un montón de ideas muy bacanes, como que por ahí en 1997 recién se despenaliza la homosexualidad, y plantearte como, ok, entonces yo tengo dos certificados de nacimiento, el del 83 cuando nací y el del 97 cuando la sociedad resulta que pensó que sí soy individuo, ¿no? Entonces fue como muy bacán, y de hecho me gustaría hacer otra obra con eso, como hacer un recertificado de nacimiento para mis colegas. Pero bueno, entonces me desafié un montón, empecé a hacer como estas pruebas, por eso me gusta poner esta primera imagen de mi cara, que como ven fue súper chistoso porque no lograba como ciertos aspectos, fue como súper, pero fue bonito, ¿no? Porque me desafié, me costó como 6 meses literal de trabajos de casi 14, 15 horas diarias de estar clavado en mi compu,
intentando y haciendo las cosas. Lo más fácil fue hacer una mano, fue lo primero que hice, y me empezaba a medir, ¿no? También está un poquito la idea de la medida, y también pensar en la medida históricamente, cómo se propone en nuestra cultura, ¿no? Saber que no es nada inocente pensar en la medida del cuerpo. A las mujeres, sobre todo, se les establecen medidas específicas y rígidas para definir un ideal del cuerpo, y ni que hablar en toda la historia de la humanidad, y también para los masculinos. Para los hombres también es como que una cuestión que se vuelve mucho más evidente por ahí por los 80s, cuando las figuras de acción emergen, ¿no? Y emergen todo Arnold Schwarzenegger y Bruce Willis, y todo el mundo como que empieza a sentirse mucho más presionado de verse de cierta manera. Entonces la idea de la medida se vuelve súper fuerte, ¿no? En muchísimos momentos, en todos los momentos diría, no, nunca podemos escapar de eso. Entonces me gustó también tomar esta idea de cómo apropiarme de la idea de medirme, no para acomodarme, sino más bien para recomponerme en lo virtual. Entonces empezaba a medirme pedacitos a pedacitos. Entonces ustedes van a ver que que las figuras que les voy a mostrar están construidas de pedacitos en pedacitos, ¿no? Es justamente qué partecitas iba midiendo y cómo iba repensándome en este nuevo formato volumétrico vaciado, porque finalmente es una cosa hueca, no es un ser hueco, pero que no es hueco, es hueco de órganos, pero está relleno de símbolos, ¿no? De cosas, de representaciones. Eh, Otra cosa con la que, bueno, este proyecto siempre lo pensé que tenía que ser subido a Instagram, tenía que ser una cuenta una persona que se hizo una cuenta de Instagram y empezaba como a compartir cosas, empezaba a compartir situaciones, y empezaba a plantearte hashtags que también eran reapropiados, ¿no? Entonces eso fue muy chévere, porque empecé como a utilizar estos hashtags que eran muy comunes en la idea de presentarte de manera ideal, ¿no? Entonces aquí tienen este bodybuilding, que es de los chicos fit, de las chicas fit, que hacen ejercicios y que a los 2, 3 meses se hacen la fotito y sacan sus gains y te muestran su cuerpo perfecto, cómo están mejorando. Entonces aquí tienen este body improvement, body under construction, body denial, que empezaba como yo a colocarles, ¿no? Body acceptance, y era muy chévere porque los primeros posts que empecé a hacer con Instagram, muchas de estas personas empezaban, les encontraban, ¿no? Y algunos me ponían like, otros me ponían como, ¿what? Y fue, ¿qué era pasando aquí? ¿Qué está haciendo este man? Entonces, bueno, y esa básicamente la pueden ver por acá. Sería mejor que le veamos en la cuenta de Instagram. Perdón, les voy a bajar desde el inicio, porque aquí está un poquito más de proceso, más chévere, ¿no? Entonces, de pronto es mejor enseñarles por acá. Ajá, aquí está. Entonces, bueno, aquí empezaba a subir como estas cositas, y les empezaba a poner estas frases súper sugerentes con muchos hashtags, como que no puedo esperar más. Por ejemplo, ponía dándome un mejor yo, un yo improvisado, esperando para tener una cabeza apropiada. Entonces empezaba como a poner estas frases muy bacanes. Bueno, aquí unas más chistosas, se me acabó la arcilla, era como muy, no sé, por ejemplo, esta de acá, uh, una que esté más bonita. Claro, aquí ponía, me sentiré completo una vez que mis filtros de Instagram puedan reconocer mi cara, ¿no? Entonces empezaba también a jugar con el aspecto tecnológico de Instagram, ¿no? Y también con el reconocimiento facial. Para este momento fue muy chévere porque salió un artículo por ahí, no me acuerdo, en la BBC, algo así, que decía que unos científicos habían descubierto un sistema de inteligencia artificial que al 95% detectaban cuando una persona era gay. Es una locura, pero sin embargo ellos decían que daba el dato, ¿no? Decía, ok. Entonces decía, bueno, me voy a hacer una cara que esté lo suficientemente perfecta para que la inteligencia artificial me reconozca, ¿no? Era muy loco jugar con estas ideas, teniendo en cuenta que en el 97 nos reconocían, ¿no? Entonces era como muy bacán jugar con estas ideas un poco que se cruzaban. Eh, Utilizaba, bueno, estos hashtags como otro yo, cinema 4D, local, en vez de íntimo, extimo. O sea, jugaba con esta idea, cuerpos queer, cuerpos digitales, telepresencia, y era muy bacán porque ya también
estaba como más pro, digamos, con el Cinema 4D que yo, ¿no? Hasta ahora no entiendo cómo lo logré, pero lo logré. Y empecé como a subir ya unas figuras un poco más complejas, ¿no? Esta fue primero la más bonita. Aquí pongo esta frase que dice, lo más vulnerablemente posible, en mi primer selfie de espejo, las señales de Wi-Fi me están iluminando, empecé a pensar también en este aspecto religioso y en estas aureolas, entonces empecé a jugar también con la relación aureolas, señal Wi-Fi, y acá ponía, no puedo esperar a aparecer afuera, a través de las paredes de la realidad, a través de las puertas de la realidad aumentada, ¿no? Porque justamente mi primera idea como súper fuerte era que yo quería que este ser, digamos, se manifieste a través de una pantalla, ¿no? Literalmente, o sea, esté, pero no esté. Entonces, como en esta primera imagen, ¿no? Que empiezo ya a jugar con la realidad aumentada, que tenía ahí unos programitas, y me gustó mucho esta idea del reflejo, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, tú te piensas, tú no puedes salir de tu propio cuerpo para verte por arriba, ¿no? Esas es un poco las limitaciones filosóficas que tenemos como seres humanos, ¿no? Lograrnos vernos desde arriba, desde un escenario casi como otro ser que se está viendo a sí mismo, ¿no? Entonces, de alguna manera me gustaba como desafiar los tiempos, desafiar los espacios, y empezaba a poner estos hashtags que me servían un poco para conceptualizar más del proyecto, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, pongo la frasecita, me dijeron que nunca iba a poder verme a mí mismo desde fuera, pero en el lugar en el que voy a vivir, desafío todos estos aspectos problemáticos. Entonces, así estas frasecitas muy chéveres que de hecho no me acordaba hasta que estoy revisando ahorita, ¿no? Igual esta es otra de las imágenes que era justamente el San Sebastián, que lo retomé. Entonces aquí pongo, no podía entender ninguna relación con mi propio cuerpo hasta que lo reconstruí dentro del mundo virtual. Entonces aquí ponía el alma de verdad corre en las venas, me gustaría ser data, me gustaría ser información y desparramarme, ¿no? Entonces eran como cosas muy lindas que empezaba a escribir a la vez que hacía el proyecto. Entonces igual seguía perfeccionando el pelo, que se ve súper chistoso, parezco de la animación Trolls. Los dientes de acá, como que le empezaba a dar muchas más cosas, le ponía como estas frasecitas súper sugerentes, y ya empezaban a surgir piezas mucho más concretas, ¿no? Por ejemplo, esta se llama, a ver, esta, bueno, dice aquí, pienso que puedo sentir tu mirada en tiempo real y el suave toque de tu dedo a través de la pantalla pequeña, ¿no? Que también empezaba a hablar de las relaciones entre seres humanos a través de pantallas, ¿no? Entonces estaba pensando también que hasta lo que les estoy hablando ahorita, los dispositivos tecnológicos nos registran lo visual, lo sonoro, lo verbal, pero empecé a pensar también en lo táctil, ¿no? Cuando los dispositivos tecnológicos también registran ciertas manifestaciones de nuestro tacto, y ahí empecé a pensar en los recursos técnicos que tienen los dispositivos y que creo que empezaron las Macintosh con lo gestual, ¿no? Con tú mueves el dedo así, sabes que estás corriendo en una pantalla, haces así, estás haciendo zoom, empiezas a desarrollar otros lenguajes, ¿no? Y un poco también me quise portar muy, muy, muy denso y a meterme más adentro, ¿no? Y también a pensar en estas páginas web eróticas en las que los modelos tienen estos instrumentos un poco como vibradores que finalmente captan los deseos y los afectos y las sensaciones de los que están al otro lado de la pantalla, ¿no? Entonces empecé también a pensar en esta idea de esos programas en los que tú pagas para que las otras personas estén ahí en el acto erótico, ¿no? En el acto sexual, en el acto íntimo, que estás telepresente, ¿no? De alguna manera tienes una relación telepresente con estas personas, ¿no? Entonces empecé un poco a jugar con esa idea. Por acá un poco también me gusta mucho la idea también de haberme apropiado un poco de cosas de la historia del arte, y aquí apliqué la de la Bárbara Kruger, de tu cuerpo es un campo de batalla, que me parecía como una frase que siempre como que me golpeó y que seguía siendo súper vigente. Y en este caso, en esta primera prueba, digamos, que le hice, porque no es la final, reemplacé las palabras por emoticones
y también las palabras en sí, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, lo que no decía es que tu cuerpo es un campo de batalla, sino que nuestra presencia es un campo de batalla, hablando de que ya nuestro cuerpo ya no solamente existe en lo físico y en el aquí y en el ahora, sino que nuestro cuerpo también eh, tiene esta relación virtual, ¿no? O sea, es muy fácil decir que a los niños ahora les hacen bullying, no necesariamente desde lo físico, sino desde sus redes sociales, ¿no? Entonces, era como muy fuerte también entender que tu presencia ya no solamente está limitada a tu cuerpo, sino también a lo telepresente de las redes sociales, a tu imagen proyectada en los dispositivos de los demás, ¿no? De los otros. Entonces, me surgían estas ideas. Uy, estamos tarde. Bueno, un poquito les voy a acelerar la presentación. Entonces, bueno, por ahí empezarán a surgir como todas estas situaciones. Por acá ya empecé, tuve la oportunidad de ingresar a un grupo de beta testers de un programa que se llama Spark, que es el programa, la propuesta de realidad aumentada y realidad virtual de Facebook y de Instagram. Entonces estuve súper contento porque tuve el chance de ser de las primeras personas que hacían las pruebas con el Spark, que ahora es gratuito, es abierto al público, es que se animan a bajarse y experimentar. Entonces empecé a hacer mis experimentos igual como conceptuales, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en esta imagen que están viendo, me gustaba un poco jugar con esas situaciones que se presentaban recurrentemente en las redes sociales. Entonces, no sé si han visto la típica foto de la pareja que va a lugares exóticos y el novio le da la mano a la novia, pero la novia o el novio solamente aparecen de espaldas dando la mano a una mano cortada, ¿no? En ese escenario exótico. Entonces, como que me gustó esta mano cortada, sobre todo, ¿no? ¿Quién es ese otro que nos da la mano? ¿Es el espectador? ¿Es la novia? ¿Es el novio? ¿Somos nosotros? ¿O qué es eso que se presenta cortado en esa imagen, ¿no? En esa imagen estratégicamente cortada. Entonces ahí básicamente este juego de las tres gracias conmigo mismo y era como estas tres versiones en proceso, ¿no? En progreso, de mí mismo dándose la mano, un poco acolitándose la una a la otra para continuar, para afirmarse, digamos. Me voy a saltar un poquito más. Por acá están viendo ya un poco más de piezas que se presentaron ya en el no lugar, en la exposición que se terminó haciendo como física, en el no, que también fue una experiencia muy bonita porque pensé muchísimo en el dispositivo tecnológico, se presentaron muchos teléfonos celulares con realidad aumentada. Esta pieza, por ejemplo, terminó siendo tres teléfonos en donde tú te parabas en el centro y tu rostro cambiaba con las tres figuras al mismo tiempo, entonces venías a usurpar o a reemplazar lo que yo proponía aquí, ¿no? Entonces me gustaba también pensar en un aspecto muy crítico de la realidad aumentada. Y me voy a saltar un poco más. Bueno, aquí ya ven la versión final de la que les estaba comentando. Bueno, esta les cuento rapidísimo. Esta fue una pieza también súper chévere porque la imagen finalmente terminó subiéndose a una aplicación de citas que justo te da como que la información de a cuántos metros está esa persona. Entonces quería hacer el experimento de quién se atreve a llegar a la galería solamente por la información que estaban viendo, ¿no? No sé si es que alguien haya visitado, ojalá. Eh, bueno, me voy a saltar un poquito más. Aquí están viendo versiones perfeccionadas. Esta también fue súper chévere. Fue una experiencia en realidad virtual que se presentó en el Haussmann, se presentó también en el lugar. Y era una obra que hice pensando en la soberanía de otros espacios, ¿no? De un espacio soberano virtual. Entonces era muy chévere porque tú en el espacio veías esta sillita impresa en 3D, era muy chiquitita el asiento de la persona que están viendo, pero te ponías las gafas y le veías inmenso, grandotote, un poco desafiándote y viéndote hacia abajo, ¿no? Era como esta relación de escala muy bacán. Esta se presentó también en realidad aumentada, fue como muy chévere porque se veía como él está animado, te regresa a ver, es como que una experiencia muy bonita. Y empecé a hacer varios filtros de Instagram, un poco para integrar a los usuarios a los que entraban a la cuenta, ¿no? Entonces, de hecho, si ustedes siguen la cuenta, hay como unos 7 filtros de selfie que están diseñados, ¿no? Bueno, para terminar un poco con esta que es una exposición grandota, tengo estas últimas piezas que se presentaron de manera un poquito más separada. Esta, por ejemplo,
fue muy, muy chévere, se presentó como en 2 pantallas, ya van a ver un poco el registro. Esta también se presentó como con una pantalla de televisión que era intervenida por una pantalla más pequeña en un teléfono celular que le complementaba. Esto un poco le hice con la idea de Narciso, que se refleja en su propia imagen. Eh, Era una pieza muy bonita que me gustó. Y bueno, este proyecto estaba un poquito ya como pausado, mejor dicho, como ya decayendo un poco, ya no le he concentrado mucho tiempo. Y esta pieza fue una de las finales, se presentó en la Q-Galería como una intervención en vivo y se hizo con la premisa de lo táctil, ¿no? Justamente de esto que empecé a explorar con la pieza de por acá, ¿no? De pensar en qué tan compleja puede ser la información de lo táctil y qué tantos afectos o qué tanto efecto nos surge en todo el cuerpo, ¿no? La acción de tu dedo, cuánto puede tomarse o poseer del resto de tu cuerpo, ¿no? A través un poco de esta idea del complementaria de lo visual y de lo sonoro, ¿no? Entonces, estas relaciones remotas. Entonces, esta pieza que les muestro acá, que solamente le voy a poner este video cortito, fue una pieza justamente pensando en el toque seguro, pensando en la idea del COVID, ¿no? Pero también haciendo una referencia y un homenaje a la época de los 80, de los 70 y 80, del boom, digamos, lamentable, ¿no? Del VIH, ¿no? Pues yo creo que la comunidad queer tiene mucha más experiencia en hablar un poco de lidiar, de padecer un virus, y no me refiero a padecer necesariamente la enfermedad en sí, sino a todo el estigma que padeció a través del virus del VIH, ¿no? Entonces dice esta relación como diciendo, esta comunidad ya tiene esta experiencia, ¿no? De un toque. Entonces aquí hago uno como performance virtual en el que hablo, digo una serie de palabras. Entonces aquí digo, tócame de vuelta, un toque seguro, un toque complejo, un toque distante. Es un video muy chévere, ¿no? Es de una duración de 1 minuto, que si quieren le pueden ver completito acá, está subido. Y se retransmitió a propósito en la Q-Galería para que la gente, animar a la gente para que toque, ¿no? Toque de vuelta la pantalla y toque a esta persona ansiosa y con esa ansiedad y con esa gana de sentir un toque, ¿no? Que sea un toque virtual desde la pantalla y con la pantalla. Y este video, bueno, también tuve el chance de compartirle en una página que se llama Spam, que es uno que se llama algo así como Museo de Arte, ya no me acuerdo muy bien, es una página francesa, pero también les gustó mucho y les subieron, ¿no? Pertenece a un par de exhibiciones de ahí del COVID. Les voy a pasar rapidísimo un poco las imágenes de cómo se montó la exposición en el lugar. Aquí ven un poco la idea de la cuadrícula que ya les había hablado, que hace referencia al Instagram. Aquí con Panchito nos volvimos locos del lugar, haciendo como, potenciándole mucho en el espacio a la obra. Acá tienen una vista un poco más general de la exposición. Esta que es de mis piezas favoritas, digamos que es este tipo que se está haciendo su selfie de espejo, pero que sin embargo está, pero no está, solamente le pueden ver a través de la pantalla. Entonces, efectiviza de alguna manera la idea de telepresencia, es un ser telepresente, y era bonito porque está animado, ¿no? O sea, puede regresarte, te regresa a ver todo el tiempo. Aquí tienen la sillita que lo imprimió en 3D, un poco más de piezas, un poco un preview chiquitito de lo que se veía en la pieza de realidad virtual, que lamentablemente se perdió justo la semana pasada, traté de verlo, pero ya no funciona muy bien. Y bueno, detallitos de la expo que les quiero pasar, porque quiero hablarles de la última expo que está ahorita en la Galería Q, ¿no? Entonces no me quiero alargar muchísimo. Bueno, esta les hablo rapidísimo. Esta era un poco la idea de jugar con un drag queen. En la pandemia puse cualquier cosa en Netflix, estaba viendo una de los primeros dibujos animados que vi de chiquitito, que era Mazinger Z, y era muy loco porque cuando le vuelves a ver es súper machista, es terriblemente loco, el tipo le pega a la chica, el tipo es es un truán. Entonces, claro, empecé a jugar un poco con esta idea de Mazinger y qué me presentaba a mí, ¿no? Y cómo finalmente yo le tomé, porque podía haberle tomado como de varios lugares, ¿no? Sin embargo, le tomé desde esa ilusión de ser un robot, de ser un androide. Entonces quise jugar con mi drag queen Mazinger Z
y que de hecho está subido como una experiencia en realidad aumentada en la cuenta. Es muy bonito porque interactúa con el usuario, pueden grabar su voz, distorsiona su voz, se mueve, tiene un montón de cosas muy complejas. Jugué concretamente con la idea de Santa Lucía, ya me olvidé, el pintor de esta versión de Santa Lucía, que es esta santa que es de la sabiduría, de la iluminación. Entonces quería jugar con esta figura de un iluminado, de un iluminado que te empieza a hablar de cosas, ¿no? Entonces en la cuenta de Instagram empecé a subir empecé a encontrar videos de YouTube de Judith Butler, de, de Carl Sagan, una chica transexual, justo encontré en Netflix, que era en los 80 y vi la historia de la chica, y también le grabé con este man, ¿no? Entonces es como que hace un lip sync de todas estas figuras que encontré, ¿no? Entonces quería hacer un lip sync muy político, ¿no? Hablando de esta idea de la cultura drag. No me voy a alargar más, perdón. Y acá un poco también hacía referencia a esta pantalla negra del Zoom, ¿no? Y bueno, esta otra que recién jugué, que tiene que ver con el hashtag Proud Boys que utilizó Trump, hablando de sus chicos, pero Proud Boys en la comunidad gay se reapropió, entonces yo quise hacer mi squad de Proud Boys, ¿no? Bueno, no quiero quitarles más tiempo, voy a hablarles de mal conteo súper rápido para que no les quite más tiempito. Entonces, bueno, me separo un poco de esta idea súper afirmativa, afirmativa, pero también un poco extraña de lo virtual y lo físico con respecto a lo queer, y empiezo con esta línea que empieza a hablar un poco más de lo tecnológico y de la manera en la que estamos relacionados con lo tecnológico, ¿no? Entonces fue muy chévere porque la premisa un poquito fue que, claro, con el COVID todos nos encerramos. Yo particularmente trabajo aquí en mi casa todo el día como profe, como administrativo de la universidad. Entonces no me muevo del asiento. Sin embargo, mi relojito, que por casualidad tenía mi relojito cuenta pasos, me di cuenta que empezaba, claro, ya en la quietud, me empezaba a dar cuenta que me sonaba y me decía, buen ritmo, sigue adelante, ¿no? Entonces, claro, era como muy loco. Ya no le ha pasado, creo que ya se actualizó y se arregló. Ya no le ha pasado, pero en esos meses empezaba a registrar movimientos y pasos de cosas que yo no estaba haciendo, ¿no? Básicamente mover el mouse, o quizás que mi pulso se aumentó, o quizás la idea de que muevo el teléfono, cosas muy sencillas con mis manos, ¿no? Entonces fue muy chévere porque me generó como una cosa muy bonita de que para mi dispositivo tecnológico, para mi teléfono y para mi marcapasos, yo no dejé de moverme, ¿no? Yo no dejé de desplazarme, sin embargo me encuentro aquí situado y quieto en mi espacio de trabajo. Entonces empecé a darme más cuenta y a tratar de registrar, aunque fue muy difícil, esos momentos en los que el teléfono o esas acciones muy limitadas con las que mi dispositivo empezaba a contar pasos, ¿no? Entonces, a partir de eso, empecé también, claro, yo tenía este teléfono que me lo compré hace unos meses porque soy como muy geek y hace escaneo en 3D muy primitivo, ¿no? Entonces, me gustó muchísimo y empecé a escanear todos esos objetos que en algún momento hicieron este trigger, detonaron el mal conteo de los pasos, ¿no? Entonces, a partir de eso, hice esta primera composición que le llamé Miscounted, o sea, no sabía cómo llamarle, a veces me molesta un poco utilizar muchos términos en inglés, pero mal conteo inmediatamente te dice que algo está mal. Sin embargo, miscounted es como que algo no pasó, ¿no? Entonces, por eso finalmente, y bueno, con Ana María llegamos a la conclusión de que este proyecto tiene que llamarse definitivamente miscounted. Entonces, utilicé mis conocimientos en 3D, en animación, en realidad aumentada, y esta primera experiencia que están viendo ustedes es un video de un poquito de 1 minuto, que es este otro paisaje, ¿no? Este otro paisaje en el que sí ven estos objetos desplazados en un espacio, casi con esos pasos mal contados y con todos estos elementos que utilizo en mi cotidiano, ¿no? Y que tienen esta reflexión de justamente haber sido escaneados por el dispositivo tecnológico, por este dispositivo tan problematizado en mi trabajo y que son objetos que me gustan vaciados, ¿no? Vaciados porque literalmente son información, son data,
son polígonos, están vaciados, no tienen un adentro, es un hueco, pero que, y me cuestiono, ¿no? Y si es que están vaciados o no de significantes y de memoria, un poco, ¿no? Porque digamos que todos nuestros objetos y el desgaste de esos objetos da cuenta de una persona, da cuenta de alguien que los usa y que es dueña o que de alguna manera los tiene, ¿no? Y habla de ellos, habla de esa persona. Entonces también por ese lado me gustaba jugar un montón. Entonces, bueno, esa es un poco la idea de este proyecto que básicamente la hice para un proyecto, un festival que nunca me llamaron, nunca pasó. Entonces, bueno, quedó un poco ahí, pero claro, ahí estábamos conversando con el Byron, dijo, bueno, está muy chévere este proyecto, como le ves, está para exponer, entonces en ese momento como que todavía tenía esta pieza que es bastante compleja, pero finalmente una pieza. Y claro, con el Byron ya me motivé un montón y empecé a hacer como varias piezas con esta idea, ¿no? Con esta premisa. Entonces les voy a indicar rapidísimo un poco los videos a los que les estoy hablando. Perdón, voy a volver a compartir pantalla porque tengo que compartir todo. Ya. Y bueno, un poco la idea era que estas cosas finalmente no solamente estén como posteadas en el Instagram, sino que realmente sean eh, piezas de realidad aumentada, ¿no? Que se piensen desde la realidad aumentada. Entonces, bueno, la primera pieza que la tengo por acá, déjenme ver. Ya, esta es un poco de las que más me gustan porque justamente, es chistoso, coincide que, bueno, mi perrita, mi compañera peluda, a los 14 años tuvimos que dormirle, entonces, bueno, tenía las cenizas, entonces nos dieron la típica macetita, bueno, no tan típica, era una maceta que básicamente es como muy plana, ¿no? Es una bastante grande y es plana, es bastante grandecita y de alguna manera se veía como una suerte de bosque, ¿no? Que me hacía mucha referencia al Metropolitano, que es en donde yo, si es que ustedes me hacen pensar en pasos y en desplazamiento, creo que son los lugares, el lugar perfecto para pensar en desplazamiento, ¿no? Y es lo que más de pronto me genera memoria de paso, de paso y de mal conteo, ¿no? Entonces, en mis experimentos le escaneé a la macetita, justamente recuperé todo este como bosque y le recompuse en esta experiencia de realidad aumentada que les cuento, ¿no? Entonces fue muy bacán la experiencia porque de alguna manera el escáner obvia muchas de las figuras de la complejidad que tiene esta planta, les aplana y me gustó mucho porque de alguna manera hacía referencia también a aplanar o a sintetizar la memoria, ¿no? Porque si ustedes piensan, nuestra memoria también es como muy selectiva y va decayendo, ¿no? Las cosas son muy claras de pronto el primero y el segundo día que te pasa un acontecimiento, sin embargo, al pasar de los días esa memoria se vuelve grisácea, se vuelve aplanada, se vuelve más sintetizada o de pronto simplemente es como un concepto, termina siendo un concepto, ¿no? No, ya no es la experiencia que tuviste con esa persona, con ese ser, con esos objetos, sino que deviene concepto, ¿no? Deviene, por ejemplo, extrañar, deviene nostalgia, deviene memoria, deviene ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la experiencia esta de haber escaneado esa planta y que se haya aplanado, se haya vaciado, de alguna manera como que efectivizaba esas otras cosas que les cuento, ¿no? Entonces, bueno, déjenme ver si es que tengo algo más. Sí, bueno, de ese video que les enseñé, cuando ustedes cambian de cámara en el Instagram, les aparece esta mano que me escaneé, es mi mano. Y lo chévere es que cuando ustedes interactúan con esta experiencia de realidad aumentada en el Instagram, les cuenta los pasos, ¿no? Ahí ven ustedes el numerito que está cambiando en la manito, ¿no? Entonces, de alguna manera fue muy chévere porque quise hacer esa traducción, esa equivalencia, ¿no? Que para mi dispositivo, el mover mi dedo significaba un paso. Por ende, cuando estoy utilizando esta experiencia de realidad aumentada, cada vez que desplazo mi dedo sobre la pantalla, efectivamente, para el sistema termina siendo un pasito, ¿no? Bueno, para terminar, solamente, bueno, esta otra pieza que hice con realidad aumentada, que también la pueden ver en Instagram y en la exposición, entre las cosas que está planeando como loco, le escaneé a mi hermano y le tuve ahí guardado, ¿no? Le tenía guardado así este objeto en 3D que salió del escaneado.
Y ya cuando empecé a pensar en la exposición, y bueno, tuve el buen pretexto de que Pancho Suárez me invitó a esta última expo en el No Lugar, y le dije, y me dijo, me gusta tu proyecto, quiero que le expongas en el No. Le dije, ¿sabes qué? Mejor aún, voy a hacer una pieza especialmente para vos y para la expo, ¿no? Entonces le retomé a este busto que les tenía de mi hermano. Perdón, y un poco empecé a pensar en estas películas de ciencia ficción de Stephen King. Aún no confirmo el dato, creo que sí es Stephen King, que tiene este libro de los usurpadores de cuerpos, ¿no? Y que básicamente es esta película de unos extraterrestres medio vegetales, son medio como plantas, al menos eso era en la película. Y en la noche les chupaban a los seres humanos, ¿no? Mientras dormían les chupaban y terminaban haciéndose otra versión de ellos mismos, ¿no? Una versión extraterrestre malvada que quería tomarse el mundo, ¿no? Y es más, cuando detectaban que uno no era parte de ellos, le señalaba y le gritaba, no era como súper chévere la película. Entonces me quedé con esta idea de los usurpadores de cuerpos y quise un poco jugar con los usurpadores de pasos, porque de alguna manera mi dispositivo usurpaba de alguna manera esa información, tomaba, o sea, quise hacerme como ese juego. O de otra manera también como que la añoranza de tener pasos, ¿no? O también de recoger pasos, o sea, jugaba con un poquito esas frases que me empezaban a llegar, entonces pensaba en cómo recoger los pasos o usurpar los pasos de mi hermano, ¿no? A falta de los pasos que irónicamente mi sistema decía que sí estaba haciendo, ¿no? Entonces, bueno, jugué por ahí con esas experiencias y este es otro que van a encontrar en el Instagram, también chiquitito, que igual con mi afeitadora, yo me afeitaba, mi aparatito me empezaba a detectar pasos por eso, entonces hice esta cosa como muy chistosa, muy con humor, que decía, bueno, si es que para mi aparato el rato que me estoy afeitando quiere decir que estoy dando pasos, entonces básicamente me estoy podando la cara, ¿no? Entonces esta cosa supera al humor. Eso es mi portafolio. Perdón, me pasé un poquito del tiempo, espero no haberles hartado. Si es que tienen alguna pregunta, si es que cabe todavía, estoy ahí para que me cuenten. Les voy a dejar con la expo. Ahí está. Hola. Ay, no sé cómo quiero moverme y ver el chat porque vi algo. Te escribí hace rato cuando estabas mostrando el video, a ver si ponías el audio. Más bien, muchas gracias por compartirnos tu portafolio, por hacer este recorrido que pone un poco en evidencia este proceso, ¿no? Estos intereses constantes, de estas idas y vueltas en el trabajo de un artista que va y continúa indagando sobre ciertos temas, preparando líneas de trabajo, volviendo preocupaciones estéticas y agenciando ciertos medios y prácticas con los daños, que eso me parece súper interesante de ver en los portafolios de un artista, ¿no? Como ese proceso y esa evolución y esas constantes y esas cosas que se van dejando de lado, que creo que es lo importante en los procesos. Eh, bueno, como dijo el Ernesto, hemos compartido un montón de espacios académicos y artísticos. Estudiamos la misma licenciatura y la misma maestría y hemos expuesto un montón de veces juntos también en galerías y demás espacios. Muchas gracias por presentarnos tu portafolio y por formar y por participar de la muestra, ¿no? de mis contes. También muchas gracias a Ana María por el acompañamiento y el texto. Y ahorita más bien quisiera invitarles a prender las cámaras, cambiar la vista eh, para podernos vernos a todos y abrir a comentarios o preguntas de la gente que asistí a la charla hoy. Y eso, como tenemos tiempo para unas dos, tres preguntas o comentarios, para no alargarnos mucho, eh, invitarles a preguntar y comentar. Sí, perdón, antes de eso sí, me olvidaba
reiterar, agradecerte a vos, a la Ana María, porque, y eso me había olvidado de los detalles, la expo se hizo como otra cosa cuando trabajamos con el Byron, con Ana María, justamente como está emplazada en la Q. O sea, al comienzo era como una cosa muy tímida, muy convencional de colocar imágenes, videos, pero con Byron nos volamos, hicimos una cosa muy chévere y con la Ana María, cuando también se pensó en el texto, fue también súper, súper bacán, ¿no? Incluso la experiencia esta en el acto inaugural de hablar entre los dos, ¿no? A pesar de que nos pusimos súper nerviosos, pero súper, súper chévere, fue súper bonita la experiencia, fue muy, muy acertada, creo yo, fue súper acertado porque le enriqueció mucho la experiencia, que finalmente es eso, ¿no? Cuando se piensa en la exposición virtual, tratar de que en lo posible se vuelva otra experiencia para ustedes, los que visitan, ¿no? Que no sea solo como entrar, ver imágenes y ya. Ajá. Sí, a mí me pareció cuando vi el portafolio, me llamó mucho la atención cómo fue todo este proceso, igual como lo que hicimos aquí un poco con mis content de pasar todo este trabajo a un display expositivo. Lo mismo que hiciste en Body Writer, ¿no? Como el display expositivo obligó a repensar formatos, a llevar piezas a una materialidad física, otras de realidad aumentada, otras de pantallas, otras de filtros, como todo ese traslado de estas primeras búsquedas visuales, digamos, o preocupaciones a partir del cinema 4D o toda esa producción estética, como el ponerle en un espacio físico, el ponerle en un espacio virtual, obliga a pensar en los formatos y a pensar en el espectador al fin de cuentas, ¿no? En esa experiencia que quiero generar o esa reflexión o esas como preguntas o dudas que quiero ponerlas hacia afuera, ¿no? Hacia ese otro que es del espectador, que me parece siempre un ejercicio complejo y sumamente importante. Es el momento de mostrar al final, ¿no? La exposición. Sí, eso fue súper chévere, creo que quería... eh, claro, sale muy de lo personal también, creo que mi experiencia personal como chico queer es un poco diferente por justamente como la timidez y la idea de ser como muy virtual, siempre supe como muy gamer, y quería de alguna manera como ser ahora esa cosa que contaminaba, ¿no? Que se tomaba espacios. Y era justamente el momento oportuno cuando el dispositivo te permite, ¿no? Cuando los teléfonos, las tablets y la realidad aumentada te permite ser esa afirmación desde otro lugar, ¿no? Ya no solamente desde lo físico, que es como esta cosa muy bacán que pasa, sino también desde lo virtual, desde este mundo gamer, ¿no? Que de pronto es este otro aspecto que se trata en todo este lugar muy, muy amplio, ¿no? Que es muy, muy bacán, muy, muy lindo. Tenemos una pregunta de Micaela. Hola, yo quería preguntarte cómo fue un poco o sea, el proceso de aprendizaje en cuanto a todos estos temas de lo virtual, o sea, más relacionado con el tema del software. O sea, no sé si ya lo sabías desde antes o si fue algo que como que tus intereses te fueron llevando hacia ahí, por ejemplo, en el caso del cinema y todo eso. Fue, claro, cuando empecé a trabajar, desde lo más joven que tengo, desde lo más antiguo, tenía ya esta experiencia con el Adobe Illustrator y un poco mi experiencia como diseñador gráfico, ¿no? Siempre me gustó la computadora, siempre fui el geek que estaba metido en la compu y en los videojuegos, entonces eso como que me ayudó, ¿no? Pero cuando me metí con Cinema 4D fue súper duro porque no sabía nada y era súper difícil, o sea, sí fue súper, súper, súper difícil. Fueron 6 meses solamente para aprender y hacer la primera cosa medio bien hecha que hice. Y, pero creo que la cosa que me motivó, la fuerza que me motivó fue estas ganas un poco de esta onda de afirmarse y de ese momento en el que me sentí por primera vez con esas ganas de ser afirmativo y, y explícito, esa es la palabra, súper explícito en lo que quería presentar y en lo que me enfoqué a presentar. No sé, por primera vez creo que no estaba divagando en nada,
era eso lo que quería. Entonces cuando lo técnico se empezaba a presentar, era como, no me importó, y solo estaba, y exploraba esto, y exploraba el otro, y era Cinema 4D, y luego la tablet, y luego la realidad aumentada, y el otro programa para la realidad aumentada, y los simuladores, el simulador de pelo, que la cosa esta, que la impresión 3D, que eran cosas que para nada sabía, pero chuta, sí, sí, me animé un montón. Y ahí un poco de pronto lo que les podría compartir es que, claro, o sea, no se desganen en la primera, siempre denle un segundo chance a las cosas que tengan, ¿no? Porque de pronto se presentan oportunas, eso también es, ¿no? Es mucho eso. O sea, yo creo que en otra circunstancia, en otro momento, de pronto ni me molestaba por aprender estas cosas nuevas que aprendí, no era el momento, y ahorita que lo necesitaba y que tenía la idea clara, era cuando se colocaron, ¿no? Se colocó, y también mi disposición para hacerlo. Ujú. Creo que es por ahí. Chévere, gracias. Tenemos otra mano levantada de Paula. Hola, yo Ah, quería decir, me encantó muchísimo la exposición. La vi en la visita guiada antes y desde entonces se me quedó mucho esta obra que hiciste de tu hermano. Sí. Em, la película que dices la vi en una clase, es de los 50s o 60s, es muy interesante. Y de esta película quería preguntarte sobre la ciencia ficción. También hay mucho que viene de la intención de la ciencia ficción, que es representar los miedos humanos en formas muy exageradas y en aliens fuera del planeta, cosas así. No sé si es que eso era parte de tu objetivo con la exposición, si es que pensaste tal vez en esos miedos. Yo creo que no tanto miedos, sino más bien, sí, un poco de miedos, más bien preocupaciones, más que miedos, sí. Cuando pensé mucho en este, y justo me estaba acordando del texto que armamos con Ana María, entre las palabras clave que yo le había mandado era este término que se llama terraformación, que era, conceptualmente significa que el ser humano estaría con la capacidad tecnológica de crear las condiciones básicas para la vida. Por ejemplo, digamos que el ser humano de aquí en unos años consigue habitar Marte, pero para eso tiene que tener las capacidades tecnológicas para lograr oxígeno, agua, gases, etcétera, etcétera, para hacer la atmósfera, ¿no? Entonces es un poco la idea de la terraformación. Entonces cuando yo hice esta obra, se me empezó a llegarme como esa palabrita, así como que me visitaba la palabra, y me gustó jugarle mucho con un término que me inventé, no sé hasta qué punto me inventé, alguien ya lo dijo, me voy a investigar, data formación, ¿no? Tratando de jugar como con la idea de cómo nosotros construimos mundo, no necesariamente físico, sino también a través del lenguaje, ¿no? Nosotros hacemos mundo a través del lenguaje, entendemos mundo a través del lenguaje. Entonces cuando nosotros escaneamos, o yo hice este ejercicio de escanear todos estos objetos y crear un mini mundo, sentí que de cierta manera estaba haciendo estos primeros pasitos de data formar algo, ¿no? Y empezaba por ahí también a hablar de este aspecto un poco del ser humano como centro, como este antropoceno, que es esta figura que está como muy ahorita en discutida, ¿no? Antes del Holoceno, el Antropoceno, y le iba por ahí, ¿no? Entonces, hablando de ciencia ficción, una de las cosas que me planteaba era, claro, si es que vienen unos extraterrestres y encuentran un planeta totalmente destruido, sin rastros humanos, y de pronto lo único que encuentran es una memoria flash, y resulta que se topan con la obra que hizo el Ernesto Salazar, se encuentran con estas figuras deformes de una cosa que parece plantita, ¿no? Que de hecho le tengo acá a mi plantita que le dieron escaneada en 3D, ¿no? Entonces, finalmente para mí este aspecto de lo ficticio, de esta ciencia ficción o de la ficción especulativa, era pensar en estos rastros de lo que capaz es la humanidad, ¿no? Y que finalmente nuestros aparatos, quizás como una inteligencia artificial que sobreviva a un apocalipsis,
puedan decir, ¿no? Entonces, cuando venga una persona de otro mundo, se comunica con una computadora, la computadora capaz, mi teléfono capaz lo que va a decir de la humanidad es eso, ¿no? Entonces, de pronto ahí fue chévere porque me conectó con esa película de los usurpadores de cuerpos, porque de alguna manera como que me hizo juego un poquito, ¿no? Con el extraterrestre, que se toma esto que no es lo mismo, y, y estos objetos escaneados en 3D que son eso y no es lo mismo, ¿no? O sea, es una referencia medio aplanada de, de, de lo que es la complejidad de mis objetos, pero que sin embargo, al mismo tiempo, mi teléfono creo que tiene la capacidad de empezar a generar conceptos de eso que le estoy poniendo, ¿no? Entonces, si en algún momento mi teléfono tiene la capacidad de decirme qué es para él esa cosa que yo le acabo de alimentar en el Instagram o en la otra cosa, qué podría pasar, ¿no? Ya en un diálogo, ya en una conversación con el teléfono, con una inteligencia artificial. Entonces, por ahí se me veía, por ejemplo, el referente ese que les dije en la visita guiada de Joseph Kosuth, que tiene su una y tres sillas, ¿no? Del significado, significante y referente, y cómo podría venir esa cuarta definición, que sería a partir de una inteligencia artificial y de la compu, ¿no? De ese usurpador de cuerpos, en otras palabras, de esa otra conciencia, o quién sabe qué pase con las compus. Ojalá no pase como Terminator, que nos maten a todos. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Gracias, Ernesto. Gracias, Ana María. Siempre es un gusto trabajar con colegas que uno aprecia y respeta. Eh, Hace que el trabajo sea más interesante y enriquece los procesos desde cada lugar de enunciación. Eh, Eso por mi parte, agradecerle al público, a los asistentes, eh, invitarles a visitar la muestra y eso. Gracias. No sé si alguien quiere decir algo más. Gracias, amigos. Gracias Ah, por... nada, pero sin cámara ya, que ya es la hora del desastre. No, para mí también fue un proceso súper rico poder trabajar con ustedes. Estaba pensando en la pieza de Hausmann, que incluso un poco atrás, no, más bien quedémonos en la pieza de Hausmann, que es una pieza tremendamente interesante en la medida en que se nota esa exploración de Ernesto por un campo de cuerpo que se convierte en campo virtual y está tratando de ceder el puesto a un otro. Y podías meterte en la pieza y ocuparla como si tú fueras el señor de la pieza. Pero en esta exhibición, en la última, me pareció súper interesante la, como la intimidad del trabajo. O sea, es un trabajo donde sí nos metiste en un campo mucho más hermético, pero al mismo tiempo muchísimo más personal, ¿no? Y quería saber cómo es para ti trabajar un poco en ese ir entre lo tan íntimo de una forma tan abstracta y distante, y en la otra pieza, en cambio, cómo marcas distancias, o sea, cómo vas haciendo esos balances de entrar, salir. Sí, fue chévere. Creo que las dos experiencias, la de Bari y la de Miss Counter, tienen como este mismo encuentro, ¿no? De justo lo que tú dices, este, abordan dos preocupaciones, ¿no? La una era como muy de emergencia, muy de lo que pasa, muy de afirmarse, muy de una responsabilidad como que de pronto no era muy tímido para asumirla, de decir, ok, esto es lo que soy y te voy a hablar desde mi lugar particular, gamer, geek. Con lo virtual y con mis counters como hablar de lo tecnológico a pretexto de esta circunstancia personal que pasaba, ¿no? Que era esta cosa con el equipo, hablar de este lugar del objeto, de la relación con la tecnología, de la aspiración del diálogo con la tecnología, de crear lenguaje, de estirar las palabras o de que las palabras ya no surjan del ser humano,
o Internet o esta masa conciencia colectiva, casi Solaris, te diga, no, esto es otra cosa, y tú te asombres y te quedes loco y digas, chuta, nos pegamos, ya nos empezó a hablar la máquina, ¿no? Entonces, de pronto este proyecto chiquito que se volvió grande fue por ahí, fue por ahí, ¿no? Y capaz ahí ya no le vi tan personal, de pronto fue como más instrumental, pensar más como instrumento estas cosas que surgieron a pretexto de, pero finalmente no, sí tienes toda la razón, finalmente se volvió súper personal cuando empecé como ya a coger cosas que eran memoria, ¿no? Por ejemplo, esta muy concreta que es la planta de mi perrita, que, que deviene y que es este ejercicio, ¿no? De paseo, caminata, paso, parque, lugar físico, traducido, convertido a cenizas, planta, escaneado, recompuesto, paso, dedo, toque en la pantalla, memoria, aplanado. ¿Y qué fue lo lindo con lo que trabajamos, ¿no? Cuando empezaste a pedirme las palabras clave y empezaban a salir como estos conceptos, ¿no? Traducciones y equivalencias que te otorga la tecnología y, y que de alguna manera como que todavía hacen referencia a esto humano y a esto íntimo. A la final no siempre llegas a lo íntimo, siempre llegas a lo personal, uno no se despega finalmente de eso, ¿no? Por más distante que se quiere poner con las cosas y que lo tomé de manera también como muy honesta, ¿no? Cuando pasó y ya le escaneé a mi plantita y que quise volver a caminar sobre mi plantita, ¿no? Y una de las frases que me surgió fue caminar contigo, slash, caminar en ti, y caminar ya no como el acto de mío físico de caminar, sino desplazarme con los dedos en la pantalla, ¿no? Que fue como estos ecos que me surgieron con el otro proyecto y que me gustaría seguir explorando, ¿no? Estas equivalencias, y asimismo con esta otra un poco más que a veces suena erótica, pero que me gusta un montón, ¿no? O sea, es chistoso, pero de alguna manera me obsesiona esta idea de los vibradores, ¿no? Porque de alguna manera son relaciones muy locas que tenemos entre los seres humanos, ¿no? Como un aparatito tan extraño, de alguna manera se involucra de manera tan íntima en el cuerpo del otro y de alguna manera recibe información transmitida de los afectos o de las sensaciones de otro, ¿no? Entonces, es como muy loco, o sea, no me imagino unos años después a una persona teniendo relaciones con otra, con gafas de realidad virtual, con aparatos conectados, sensores en todo el cuerpo, recibiendo la experiencia completa sensorial, ¿no? Entonces también como que me gusta mucho en mi investigación artística, digamos, lo sensorial, hasta dónde podemos eh, tomar lo sensorial y colocar la pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a ser tecnofílicos o tecnofóbicos con estas cosas, ¿no? O darle la vuelta y ser súper guiados de esas tecnologías. Gracias. Igual gracias, Byron. Gracias, Ernesto, por haberme llamado a trabajar con ustedes. Necesitaba ese sacudón. O sea, me dieron viada para seguir haciendo cosas y fue rico trabajar juntos. Sí, sí, fue lindo, fue súper refrescante, súper refrescante. Qué chévere escucharles. Gracias, de verdad. Creo que ya van a ser 20 para las 9. Fue súper interesante todo esto que revisamos y hemos conversado. Y más bien, invitarles a estar atentos de las próximas cosas que organicemos. Desde la galería, la muestra va a estar abierta permanentemente de las bondades de la virtualidad. Pueden visitarla las veces que quieran y cuando quieran. Gracias a todos. Buenas noches.